De lo que ha sido la década del 70 y que hablabas de dos imperialismos. Hasta ahí habíamos llegado. Sí, dos imperialismos cuya acción y sus resultados fueron nefastos para el país, tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo soviético marxista, y que lo que nosotros estamos asistiendo hace ya más de 30 años es a una propaganda en donde el imperialismo norteamericano se utiliza como la agresión del imperialismo norteamericano se utiliza para justificar las acciones hechas por el terrorismo marxista en los años 70, cuando en realidad muchas de esas acciones, por no decir casi todas, fueron dirigidas contra civiles que no tenían ninguna participación en las altas finanzas. Lo mismo la policía o las Fuerzas Armadas. Es decir, que si Montoneros y ERP querían realmente luchar contra ese imperialismo, tendrían que haber luchado contra otras personas y no contra los mismos argentinos de las Fuerzas Armadas o la policía o los civiles que fueron asesinados, que eran también víctimas de ese imperialismo. Ese es mi punto. Y que este tema está muy confundido porque de alguna manera se participa del criterio de que el delito del oponente extingue el mío. Entonces, si los militares desaparecieron personas, eso convierte en buenos o convertiría en buenos a las acciones de Erwin Montoneros. Y no es así. Creo que acá hay una gran confusión de base, Marcelo. Hay una cuestión que como que la estás soslayando, la mencionaste en algún momento y tiene que ver con la cuestión económica. Y en todo esto hay un trasfondo profundamente económico. De hecho, la última dictadura militar, cuando toma el poder, implementa un plan económico totalmente distinto de lo que se estaba desarrollando. Entonces, y no fue solamente en el 76, sucedió también en 1930, sucedió en el año 55, hubo varias interrupciones en donde las Fuerzas Armadas actuaron de alguna manera como el brazo ejecutor de sí un mundo financiero o digamos los responsables o los dueños del poder real en la Argentina. En la investigación tuya, que es muy completa y que tiene muchos datos, esto no lo tocas muy directamente. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Te decía que en la investigación, con datos, en donde planteas ciertamente muchos de los que han sido víctimas del accionar de las organizaciones armadas en la década del 70, como vos estás relatando, eran personas que no estaban, digamos, no objetivos directos. Si uno va a utilizar una palabra que se puede utilizar en el mundo hoy, sabiendo lo que es el terrorismo hoy, que no tiene mucho que ver con lo que fue en la década del 70 y anteriores, digo, hay una parte que no está, me parece a mí, del todo planteada, es que las Fuerzas Armadas en la Argentina han sido, hasta la última dictadura militar, el brazo ejecutor de los factores de poder para transformar la política económica, porque lo que cambia la dictadura militar no solamente desapareció personas, sino que endeudó la Argentina y que destruyó el aparato productivo y una serie de cosas que te decían no figuran en la investigación tuya. No, yo no creo que no figuren, de hecho, para mí figuran, y si no, me parece importante distinguirlas ahora. Yo creo que hay que distinguir entre la guerra contra la subversión, la guerra contra el terrorismo, eso es por un lado. Por otro lado, los métodos o procedimientos inmorales en esa guerra, y por otro lado, las políticas económicas del proceso. Son tres cosas distintas, ¿sí? Entonces, sobre la primera, la guerra contra el terrorismo, la nación tiene no solamente el derecho, sino el deber de defenderse de una agresión terrorista. Ahí hay una legitimidad de origen, ¿sí? Ahora, yo no defiendo, más bien condeno las acciones injustas que se hayan realizado en esa guerra incluso contra los guerrilleros. Eso por un lado. Y en tercer lugar, yo repruebo y condeno, y lo digo en el artículo,
las medidas políticas y económicas del proceso que, como bien decís vos, tendieron a desfinanciar el país y a someterlo a el imperialismo internacional. Ahora, esas tres cosas son distintas. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer una crítica indiscriminada de todo que solo beneficia, a mi humilde entender, a la justificación de la guerrilla, ¿no? Y que tampoco elimina los problemas de fondo, porque nuestro país sigue siendo un país económicamente débil. Entonces creo que hay que distinguir esas cosas. Es decir, el hecho de que el imperialismo internacional haya tenido un papel en el gobierno militar surgido del 76, no significa que nosotros no tuviésemos el deber de defendernos del terrorismo marxista. Son dos cosas completamente distintas. Son real y conceptualmente distintas. Bueno, en principio hace mucho tiempo que no se escucha la palabra subversión y yo te quería preguntar en particular, porque dentro de lo que se puede leer en el artículo tenés una profunda formación católica. A mí me parece, el primer subversivo fue Jesucristo. ¿Cómo vos lo podés enmarcar eso? ¿Qué te parece? Si me estás preguntando qué opino, o sea, del tema de Jesucristo. No, ¿qué es la subversión en todo caso? ¿Quién subvierte? Y que es realmente una palabra que hace muchos años que no se utiliza. Vos sos un profesor joven y la estás utilizando, sí. Y te decía, ¿cómo se caracteriza una subversión? Y allí volvemos, en todo caso, a lo que en el momento que se cortó, ¿cuándo se origina la violencia? ¿Quién origina la violencia? ¿Cómo se lleva y cómo se llega, en todo caso, a la lucha armada? Porque si no, también terminamos haciendo un análisis parcial. Hola, escuché lo último, no lo escuché. ¿Terminamos haciendo un análisis? Parcial también, porque no arranca todo en el 70. No, mira, bueno, te respondo. Subversión no es lo mismo que terrorismo. Subversión es una acción psicológica dirigida a la mente de las personas, mientras que terrorismo es la acción física, como poner una bomba, matar a una persona por la espalda, colocar unos explosivos en una casa, ¿sí? Es decir, el terrorismo es la acción física, la gente lo ve con claridad, mientras que la subversión es la acción psicológica que hace posible esa acción física, ¿sí? Entonces la primera distinción que yo haría es eso. Subversión es la acción psicológica sobre las personas, ¿sí? Que puede o no terminar en el terrorismo. El terrorismo es lo que ya todos sabemos, es la generación de un estado de caos y de indefensión, una debilidad política a través de actos mortales como una bomba, explosivos, asesinatos así indiscriminados. Entonces yo haría esa primera distinción. De ninguna manera Cristo, nuestro Señor, fue el primer comunista, el primer subversivo, de ninguna manera, justamente. Pero ¿por qué comunista es subversivo? No entiendo eso. ¿Por qué asociás que es comunista y que es subversivo lo mismo? Eso es lo que no entiendo. No, yo no dije que es lo mismo. Yo lo que digo es que el comunismo es la estructura política que gobernó, por ejemplo, China, Rusia, durante décadas, ¿sí? Es la estructura política. La subversión es la acción psicológica que las personas hacen, cuyo fin es la obtención del poder político, porque hoy, como vos bien sabés, Marcelo, la guerrilla quería obtener el poder político. La subversión es el conjunto de acciones cuyo efecto es psicológico, como la propaganda, las conferencias, los programas de emisión de radio, los programas de televisión. Es decir, la subversión pasa por el poder de la palabra, mientras que el terrorismo pasa por el poder de las armas, es la parte física del asunto. Entiendo, desde la teoría y aislándolo de un contexto histórico, insisto, cuando uno arranca a explicar en la Argentina los procesos de la violencia en la política, digo, me parece, hay que ir un poco más atrás que solamente la década del 70. Pero bueno, es entendido, habíamos quedado con la posibilidad de que pudieras expresarte y contar de qué trata el artículo. Sí, yo te lo agradezco mucho. Vamos a seguir en comunicación y lo bueno, me parece, es dar la posibilidad y la oportunidad del debate. Bueno, Marcelo, me parece bárbaro.
disposición y, si Dios quiere, en algún otro momento volveremos a hablar. Muchísimas gracias. El Te mando profesor, un saludo. gracias, profesor Juan Carlos Monedero, contándonos su visión y lo que él escribió en el artículo que se titula, a propósito del debate en torno al 2x1, cuestión jurídica o cuestión jurídica o político-histórica.